Este es el ministerio de David Pawson y estás escuchando a Jesús, las 7 maravillas de su historia. Esta charla en 10 partes cubre lo que dice la Biblia sobre Jesús, quién era, por qué vino y qué podemos esperar cuando regrese, según la sección central del Credo de los Apóstoles. David cubre los hechos fundamentales en los que se basa la fe cristiana. Parte 6, su resurrección. Quiero comenzar distinguiendo entre resurrección y reanimación o resucitación por un lado y reencarnación por el otro. Porque hay muchas creencias diferentes sobre la vida después de la muerte. Tomemos la diferencia entre la reanimación o resucitación, que devuelve a alguien a la vida, y con la ciencia médica tal como es ahora, es bastante común que las personas mueran y vuelvan a la vida. Tengo un libro en casa, la historia de la vida de un hombre. Se llama Tom Scarinci, es un italiano americano, y ministré con él en Berlín. Y él habló primero y se levantó y dijo: estuve muerto durante 10 días y Jesús me resucitó entre los muertos. Y yo fui el segundo orador. Y pensé, ¿cómo sigo con eso? Y luego procedió a contarnos acerca de la resucitación más sorprendente que jamás haya escuchado. Fue en el Centro Médico de Stanford, adjunto a la Universidad de Stanford en San Francisco, donde él estuvo muerto durante 10 días y su cerebro se quedó sin oxígeno, aunque su cuerpo siguió funcionando por una bomba de oxígeno en los pulmones y una bomba cardíaca en la sangre. Sin embargo, estuvo clínicamente muerto durante 10 días y resucitó. Es una historia muy divertida, así como lo más sorprendente, y me encantaría contárselas, pero me temo que no tenemos tiempo. Pueden conseguir su libro, se llama 10 días muertos, y hay una foto en la portada de su cuerpo tal como estuvo durante esos 10 días. Pero esto es reanimación, porque este hombre volverá a morir. Ha sido devuelto al viejo cuerpo y, aunque es algo maravilloso, todavía tiene que enfrentar la vejez y la muerte. Y eso se aplica a casi todas las resucitaciones de entre los muertos en la Biblia, excepto la de Jesús. Lázaro murió de nuevo. De hecho, hay una leyenda de que nunca pudo volver a sonreír, porque estuvo de regreso en este viejo mundo siniestro por el resto de su vida. Eso es resucitación. La mayoría de nosotros ahora sabemos sobre el beso de la vida y lo que debemos hacer con alguien que se ahogó: darle un golpe seco y soplarle en la boca, y podemos reanimar a la gente hoy en día. Y especialmente en el hospital hay muchas reanimaciones a personas que vuelven a la vida con descargas eléctricas en el corazón y demás. Eso no es resurrección, porque Jesús no volvió a la vida. Pasó a algo bastante nuevo y todavía está vivo 2000 años después. Eso no se aplica a ninguna de las otras resurrecciones citadas en la Biblia, en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Todos regresaron a sus viejos cuerpos, al viejo mundo, y todos murieron de nuevo. Eso no es resurrección. Lo que realmente es la resurrección es obtener un nuevo cuerpo que no envejecerá, ni morirá, ni enfermará, ni se debilitará, ni se cansará. Eso es reanimación occidental. ¿Qué pasa ahora con la reencarnación oriental?
Lo mencioné ya en mi charla anterior. La reencarnación cree que regresas en otro cuerpo, ya sea mejor o peor. Depende de la vida que hayas vivido la primera vez. Y uno continúa regresando en diferentes cuerpos como diferentes personas o incluso animales, hasta que finalmente, si has sido bueno durante todo el tiempo, eres rescatado de tu cuerpo y puedes vivir sin un cuerpo por el resto de tu eternidad. Eso es reencarnación y es totalmente diferente a la resurrección. En la resurrección regresas como tú mismo, con un nuevo cuerpo que no envejecerá ni morirá, un cuerpo inmortal, el tipo de cuerpo que Dios quería que tuvieras al principio, y eso es algo totalmente diferente, y finalmente no escapas del cuerpo, sino que vives en tu nuevo cuerpo para siempre. Y estoy deseando tener mi nuevo cuerpo porque tengo una teoría, y fue compartida por muchos cristianos a través de los tiempos, y es que un día mi cuerpo será como el suyo de 33, y no puedo esperar a tener 33 de vuelta. Fue entonces cuando estaba en mi mejor momento físico, mental y emocional, en todos los sentidos. Así que no puedo esperar a volver a tener 33. Cuando fui a ese templo en Strand, en Londres, donde estaban enterrados los caballeros cruzados, me fascinó mirar todas sus efigies de mármol que yacían sobre la tumba, porque en cada caso todos tenían 33 años, aunque eran mucho mayores cuando murieron en la batalla. Todos tienen 33 en la efigie, porque ellos también creyeron que tendrían un cuerpo como el de Jesús. Porque Jesús no ha tenido cumpleaños desde la resurrección. No envejeció. Y tendremos un cuerpo glorioso como el suyo, que no envejece. Piensen en ello. Nunca vuelves a celebrar un cumpleaños. No parecen tan felices por eso. Pero lo van a estar. No se preocupen. Ahora, entre los hebreos y los griegos, las visiones de la vida después de la muerte no podrían haber sido más diferentes. Y dado que hemos heredado la visión griega de nuestra educación, de nuestra cultura, que es en gran medida griega, casi todos los edificios en Washington, D.C. se basan en arquitectura griega. ¿Lo han notado? Somos criados en el pensamiento griego, y en el pensamiento griego, el alma y el cuerpo son tan diferentes entre sí. El cuerpo es una prisión para el alma, y cuando el cuerpo muere, el alma es liberada a la libertad, algo que esperar para terminar con el cuerpo. Nada podría estar más lejos del pensamiento hebreo. Los hebreos dicen, sin un cuerpo soy un espíritu incompleto. Puedo sobrevivir a la muerte como un espíritu incorpóreo, pero no soy una persona completa. Pablo lo expresa de esta manera: voy a estar sin ropa. No significa que se sentirá desnudo, pero algo le faltará en su conciencia. Y por eso esperaba con ansias el día en que tendría su nuevo cuerpo. Por eso él a veces dice, creo que no quiero estar en el lado incorpóreo. Y luego piensa otra vez y dice, no, preferiría estar ausente de mi cuerpo y en casa con el Señor. Eso es mucho mejor que esta vida. Pero sin embargo, él siente claramente, como hebreo, como judío, que la vida no está completa a menos que tengas un cuerpo y que de alguna manera sea parte de ti. No es solo algo físico en lo que vives desde hace unos años. Es parte de ti cuando te miras en el espejo y miras tu cuerpo, te estás mirando. Eso es parte de mí. Y por lo tanto, estar sin eso sería una experiencia inusual, pero estar con aquellos que han muerto en Cristo será una experiencia maravillosa. Pero todavía estamos esperando algo más. Estamos esperando ese nuevo cuerpo. No obtienes un nuevo cuerpo cuando mueres. Eso vendrá después. Y vendrá para todos juntos. Abraham obtendrá su nuevo cuerpo cuando yo tenga el mío. El mismo día. Estoy esperando con ansias ese día.
No sé ustedes. Pasamos de la muerte a los incorpóreos uno por uno, pero obtenemos nuestros nuevos cuerpos como pueblo de Dios. Todos juntos, al mismo tiempo. ¿Qué día va a ser ese? Un nuevo cuerpo. Bueno, ahora el pensamiento hebreo de la muerte era que la muerte es una limitación para... Al robarte tu cuerpo no es el olvido, sino que es una existencia incorpórea. Y por lo tanto el pensamiento hebreo era que Dios, para completar nuestra existencia, nos dará un nuevo cuerpo. Puedo explicarlo mejor diciendo que ningún credo cristiano alguna vez dijo, creo en la inmortalidad del alma. Siempre decían, creo en la resurrección del cuerpo. Ese es el futuro de la experiencia cristiana. No es que, como John Brown, tu alma va a seguir marchando, sino que el alma será reintegrada a un nuevo cuerpo que será mucho mejor que el que tenemos ahora y que hará exactamente lo que tú quieres que haga. En el cuerpo será tu sirviente perfecto, mientras que en esta primera fase el cuerpo a veces es el amo y nos controla a nosotros. Cuanto más viejo te vuelves, más te controla. A medida que envejezco, lo voy descubriendo. Nunca supe cómo sería la vejez. Ahora lo sé. Y es diferente. No es exactamente lo que esperaba, pero ahí estamos. Me estoy haciendo viejo. Bueno, ahora veamos la secuencia de eventos en la vida de Jesús. Levantó al Lázaro de la muerte, no muchas semanas antes de que él mismo muriera, y ese milagro fue la comidilla de la nación, porque el hombre había estado muerto 4 días, y su hermana dijo, cuando él dijo que abrieran la tumba, ella dijo, pero Señor, para entonces huele, la corrupción se habrá instalado, y no puedes hacer eso. Pero Jesús dijo, abran la tumba. Y lo próximo que vieron fue a Lázaro parado en el borde de la tumba y aún envuelto. Como estaba volviendo a su viejo cuerpo y no resucitado a un nuevo cuerpo, tuvo que ser desenvuelto para dejarlo libre para moverse. Jesús dijo, suéltenlo. Quítenle la ropa para que pueda moverse, porque podían ver su cara y sus ojos abiertos, pero no podía moverse. Entonces dijo que lo desenvolvieran y lo dejaran ir, lo cual tuvieron que hacer. Nunca tuvieron que hacer eso con Jesús, porque Él no regresó al viejo cuerpo. El viejo cuerpo en realidad desapareció. Simplemente dejó de existir. Y el resultado fue que las vendas del cuerpo colapsaron y la venda de la cabeza quedó enrollada por sí sola. Y cuando Juan el apóstol vio eso, dice que creyó. No sé muy bien qué creía, pero ciertamente creía que ningún hombre se había llevado ese cuerpo. No se podía sacar un cuerpo de esas ropas y dejarlas envueltas de esa manera. Y Juan creyó que algo sobrenatural había sucedido en esa tumba. Bueno, ahora hemos tenido la descripción de su muerte, hemos visto la duración de su entierro, ahora veamos la historia de su resurrección, tanto como sea posible desde un punto humano. Y me parece muy interesante que se les haya mostrado la evidencia inicial de su resurrección antes de reencontrarlo. Hay una preparación deliciosa de las personas para lo que debe ser la cosa más asombrosa que jamás hayan visto o escuchado. Y por eso, en su sabiduría, el Señor les permitió ver la evidencia de su ausencia de la tumba antes de que tuvieran alguna evidencia de su presencia fuera de ella. ¿Me siguen? Se les permitió ver el sudario vacío. Se les permitió ver la tumba vacía. Incluso les dijeron los ángeles, ¿por qué han venido aquí? Él no está aquí. Ha resucitado. Así que no vengan a ungir su cuerpo porque no existe. Y la gran pregunta es,
¿quién quitó la piedra? Cuando las mujeres vinieron el domingo de Pascua, por la mañana, la primera vez que pudieron venir, los soldados se habían ido, y cuando pudieron trabajar, vinieron el primer día hábil que pudieron, el domingo, para ungir el cuerpo, y fue recién al acercarse al cementerio que una de ellas dijo: ¿quién nos va a quitar la piedra? Se necesitaron 20 hombres para empujarla ahí. ¿Quién la va a mover? ¿Algunas mujeres la quitarían? No. Pero cuando llegaron ahí, ya estaba movida y un ángel estaba sentado sobre ella. Les dije que los ángeles eran más fuertes que nosotros, y creo que un ángel simplemente vino y la empujó y la corrió y se sentó sobre ella. Me encanta eso. Y el ángel estaba sentado en la piedra y dijo que Jesús no estaba ahí. Por cierto, el ángel no quitó la piedra para dejar salir a Jesús de la tumba. Solo la quitaron para permitir que el mundo entrara a ver. Entonces llegaron a la tumba y las mujeres la encontraron vacía. Regresaron corriendo y le dijeron a los discípulos, que también corrieron a la tumba, y todavía se preguntaban si alguien la había violentado y robado el cuerpo. Pero cuando Pedro y Juan llegaron a la tumba, Pedro típicamente entra corriendo, Juan se paró en la puerta y miró, y vio estos sudarios, y lo convenció, eso lo convenció, de que nadie había movido el cuerpo, solo que Dios había estado ocupado en la tumba. Y luego las apariciones empezaron. Y la primera aparición fuera de la tumba fue a una mujer, María. No María la madre, sino María Magdalena. Y ella no se dio cuenta con quién estaba hablando hasta que la voz le dijo: María. Ella reconoció la voz. ¡Qué momento! Tenemos una mala traducción en nuestras Biblias. Jesús no le dijo: no me toques. Él le dijo: deja de tocarme. No me agarres. Ella obviamente se había agarrado de sus tobillos y ella le dijo: no te voy a dejar ir. Ahora que has vuelto, voy a aferrarme a ti para siempre. Y él dijo: deja de aferrarte a mí, María. Voy a volver al cielo, donde pertenezco, y no puedes retenerme aquí. Es una escena muy conmovedora, porque las mujeres que han estado en duelo quieren un cuerpo, incluso un cadáver. Y una de las tragedias de las plataformas petroleras que se prenden fuego es que las mujeres quieren un cuerpo y el cuerpo no está. Aunque esté muerto, lo quieren. Quieren honrarlo. Y en muchos casos no tienen uno. Y María estaba así. Quería ese cuerpo e iba a aguantar, y Jesús le dijo: déjame ir, no volveré para quedarme. Voy a volver con mi Padre. Voy a volver a casa. Me voy a quedar aquí por un tiempo, pero no por mucho tiempo. Así que a partir de entonces, no solo tenían la evidencia de su ausencia en la tumba, y la tumba vacía es un factor crucial de evidencia, y nadie ha podido encontrar el cuerpo de Jesús en ninguna parte, pero nosotros como creyentes también tenemos una desventaja. Los incrédulos no pueden presentar su cuerpo, y nosotros tampoco. Hubo una época en que yo deseaba que Jesús se hubiera quedado. Hubiese sido mucho más fácil para evangelizar y decirle a tu amigo George: ven y conoce a Jesús. Y decirle: George, este es Jesús, Jesús es mi amigo George, y sé que cuando George mire esos ojos, él estará atrapado y le pertenecerá. No puedo hacer eso. Pero cuando crecí, dejé de pensar de esa manera infantil, porque si Jesús todavía estuviera en la tierra y no hubiera ascendido al cielo, ¿con qué frecuencia podrían persuadirlo para que visitara este lugar?
¿Con qué frecuencia podrían tener a Jesús en un servicio de adoración aquí? ¿Tal vez una vez en toda la vida? ¿Ven el problema? ¿Con qué frecuencia pueden tener su espíritu aquí? Todo el tiempo. Cada vez que adoras. Y por eso Jesús dijo, debo ir y enviar a alguien más en mi lugar que se quedará con ustedes. Así que tenemos esta serie de apariciones. En el libro de los Hechos dice que les mostró con pruebas que estaba vivo. Y era una prueba real, estas apariciones. Había dos caminando hacia Emaús esa noche. No eran parientes cercanos, no eran discípulos cercanos. El marido era uno de los tíos de Jesús y su esposa. Y ellos caminaban de regreso a casa, a unas 9 millas colina abajo, desde Jerusalén, a la última hora de la tarde, del domingo de Pascua hacia el atardecer. Estaban mirando el sol hacia el atardecer. Ciertamente nunca esperaron ver a Jesús, así que yo puedo entender por qué cuando un extraño dijo, ¿puedo caminar con ustedes?, no lo reconocieron. Y de todos modos, nunca habían estado muy cerca de él, aunque eran parientes. Y mientras hablaban, dijo, ¿por qué se ven tan miserables? Y ellos dijeron, ¿no escucharon? ¿No escuchaste? Que el que esperábamos que fuera a rescatar a Israel está muerto y lo mataron. Y luego les dio un estudio bíblico. Dijo, tontos, no conocen sus Biblias. Y los llevó a través del Antiguo Testamento, de los primeros 5 libros, la ley y los salmos y los escritos, y luego los profetas, y les mostró todo acerca de sí mismo. Y les dijo, ¿no se dieron cuenta de que la gloria viene a través del sufrimiento? ¿Que tuve que sufrir primero antes de entrar en su gloria? Dijo, está todo escrito en la Biblia. ¿Por qué no lo creyeron? Y aún así no vieron quién era. Y entonces ya estaba oscuro. Y llegaron a casa, en Emaús, y de alguna manera no querían dejarlo ir. Pero él hizo como si fuera más lejos y siguió caminando colina abajo. Y le dijeron, espera, ven y quédate con nosotros esta noche. Hablemos un poco más, entra. Y luego se sentaron a comer. Y yo siempre solía preguntarme, ¿cómo supieron? Pero verán, es costumbre en la cultura de ellos pedirles a los invitados que partan el pan para que él pueda tener el trozo más grande. Eso es cortesía. Entonces le dieron una barra de pan para que la partiera y sus manos se levantaron y ellos vieron. Y sus ojos fueron abiertos y supieron. Estaban tan emocionados que se levantaron esa misma hora y corrieron 9 millas cuesta arriba. Y Jesús llegó antes que ellos. Porque en su nuevo cuerpo podía moverse más rápido que ellos. Y ellos corrieron hacia atrás para contarles a los discípulos. Lo tuvimos en casa. Comió. Partió el pan. Y luego una voz dijo, Shalom. La primera palabra que del Jesús resucitado dijo fue, Shalom, paz. Y sabían que él estaba ahí. Dice que no podían creerlo. Simplemente no podían creer que había regresado. Y estaban cenando pescado de papas fritas. Así que dijo, denme un poco. Y le dieron un poco. Y él comió con ellos. Delante de ellos. Y ellos pensaron que tenía que ser real. Porque los fantasmas no comen tu comida. Finalmente se convencieron que era así. Pero aún así dijo, miren, si no lo creen, vengan y pasen su dedo por mis manos. Pongan su mano aquí arriba en mi costado. El cuerpo era un cuerpo nuevo, pero todavía tenía las marcas de identificación de su antiguo cuerpo. Ese es un punto importante.
Todavía era reconocible por esas cicatrices. Su nuevo cuerpo las tenía. Y por eso les dio pruebas de que estaba vivo. Luego los encontró en Galilea y les preparó el desayuno para ellos y les asó un poco de pescado. Todo es terriblemente real. Estas no son apariciones de fantasmas. Estas no son apariciones de espíritus. Este es un espíritu reencarnado con un cuerpo de carne y sin embargo es un cuerpo que podía desaparecer a voluntad y aparecer a voluntad. Es un cuerpo que podía pasar a través de puertas cerradas, tanto para entrar como para salir. Es un cuerpo único, con poderes mayores. Cosas que Jesús nunca hizo en su viejo cuerpo, las pudo hacer en su nuevo cuerpo. Pero una cosa que nunca pudo hacer fue estar en dos lugares a la vez. Estaba o en Jerusalén, o en Galilea, o en Emaús. Podía viajar rápidamente de uno a otro lado, pero nunca apareció en más de un lugar a la vez. Ese es un punto importante, porque corporalmente, cuando estamos encarnados, no podemos estar en más lugares que uno. E incluso su cuerpo resucitado no podía. Así como las apariciones que hizo desapariciones frecuentes. Y uno hubiera pensado que cuando regresó con ellos, se habría quedado con ellos visiblemente. Pero no lo hizo. Desapareció en Emaús después de que lo reconocieron, porque vieron sus manos partiendo el pan. Inmediatamente desapareció. Y cuando se apareció a los discípulos, desapareció nuevamente. Y el querido Tomás, el Tomás el que duda, lo llamamos, muy mal. Creo que tenía más fe que los demás. Pero cuando regresó con los demás, después de haber estado vagando solo la noche del domingo de Pascua, y le dijeron, está vivo y ha comido con nosotros pescado. Mire ese plato con espinas. Se comió nuestra cena. Y Tomás dijo, a menos que le meta la mano en las manos y mi mano en su costado, no me van a hacer creer. Una semana después, de repente Jesús estaba entre ellos nuevamente. Y él dijo, Tomás, ven y pasa tu dedo por mi mano. Ahora se dan cuenta del significado de eso. Jesús está citando las palabras de Tomás cuando Jesús aparentemente no estaba en la habitación. Y las está citando en su contra. Lo que significan las desapariciones es que Jesús no los dejó cuando no podían verlo. ¿Me siguen? Él todavía estaba con ellos, escuchando su conversación, pero invisiblemente. Los estaba preparando para una presencia invisible. Por lo que no solo se les apareció para demostrar que había regresado, sino que desapareció de ellos regularmente y los convenció de que no los dejaba cuando desaparecía. Y gradualmente se acostumbraron a su presencia invisible. Todo fue preparación para el futuro. Es algo intrigante, ¿no? ¿Fue Jesús un gran maestro que tuvo que enseñarles que Él estaba ahí, escuchándolos cuando no podían verlo? Así, en todas las apariciones y desapariciones, Él estaba más con ellos invisiblemente que visiblemente después de la resurrección. Y Él pudo hacer su cuerpo invisible e intangible, o tangible y visible. Su cuerpo era un nuevo cuerpo, bajo perfecto control de su espíritu. Y eso es lo que serán nuestros nuevos cuerpos. Podría viajar de Jerusalén a Galilea sin una larga caminata en el medio. Y ya saben, cuando los discípulos regresaron a Galilea, no sabían qué hacer con ellos mismos. Así que el querido Pedro dijo, bueno, voy a volver a pescar. Ustedes se pueden quedar, pero si quieren, pero yo regreso a pescar. Y él volvió a pescar. Y luego cuando amaneció, no habían pescado nada. Pero había un hombre parado en la playa que dijo, están tirando la red en el lado equivocado del barco. Tírenlo del otro lado. Y lo hicieron y pescaron 153 peces.
Ahora he pasado una noche en el mar de Galilea con los pescadores, tirando la red, y si consigues 4 o 5 peces en cada lanzamiento, estás haciéndolo bien. Pero 153. Y no creerían lo que hacen los teólogos. Un teólogo dijo, 12 apóstoles al cuadrado es 144 y la Trinidad triplicada es 9. 144 más 9 es 153. La forma en que algunas personas tratan la Biblia, realmente Dios debe estar riéndose en el cielo. Les diré lo que significa 153. Es un montón de peces. Y eso es todo lo que significa. No intenten leer nada más en ello. Aquellos que alegorizan las Escrituras están en el rumbo equivocado. Tomen las Escrituras en el sentido más simple. Eso es un montón de peces. Tan pronto como pescaron ese pez, Pedro dijo, es el Señor. Y saltó al agua. Y chapoteó hasta la orilla. Y luego de repente se dio cuenta de que Jesús había encendido un fuego. Esa es la palabra literal. Y en el que estaba cocinando pescado para ellos. Y era la segunda vez que Pedro había visto un fuego de carbón. La otra vez fue en el patio del sumo sacerdote cuando Jesús estaba en juicio. Ya era prisionero. Y una sirvienta había mirado a Pedro y le había dicho, tú tienes acento galileo, eres uno de sus seguidores, ¿no es así? Nunca conocí al hombre, pero yo te he visto con él. No, me confundiste con otra persona. Y justo en ese momento trajeron a Jesús por el patio y Pedro lloró. Negó a su mejor amigo, bajo presión, por supuesto, pero negó a su mejor amigo. Y eso persiguió a Pedro. Y ahora él llegó a la orilla y estaba mirando hacia un fuego de carbón otra vez. Y Jesús dijo, Pedro, ¿me amas? Aquí hay algo muy interesante. Pedro se negó a usar la palabra ágape, que es la que Jesús usó. ¿Me amas? Pedro le dijo, te quiero. Y usó otra palabra. Pedro, ¿me amas más que estos? Pero Jesús, sabes que te quiero mucho. Pedro, ¿me amas? ¿Solamente me quieres? Señor, dijo Pedro, ¿me conoces? Sabes que te tengo mucho cariño. Él no usaría esa palabra amor, porque se acordó de que 3 veces negó a Jesús delante de un fuego de carbón. Y ahora Jesús está sanando esa herida y le pregunta 3 veces. Y Pedro se negó a admitir que amaba a Jesús con el mismo amor que Jesús tenía por él. Fue honesto. Y por su honestidad Jesús le dijo, alimenta mis ovejas. Y Pedro no se convirtió en el primer papa, sino en el primer pastor de la iglesia cristiana. Y cuidó del rebaño de Jesús. Es una escena encantadora. Si vas hoy al mismo lugar donde sucedió, hay 3 piedras colocadas en la playa. Cada una en forma de corazón, y los 3 corazones están en esa playa. Y puedes mirar ahí y recordar que Jesús le hizo las 3 preguntas que neutralizaron la herida de su corazón por negarlo 3 veces. Es una historia asombrosa, estas apariciones y estas desapariciones, esta preparación para el día en que Jesús regresaría al cielo. Y, sin embargo, Jesús había hecho una promesa que no podía cumplir. Dijo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero ahora voy a regresar al cielo. Eso no tiene sentido hasta que te das cuenta de que
El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, su presencia invisible. Y por eso prometió que se quedaría con ellos para siempre, justo antes de que se lo viera ir al cielo. Y aún así no estaban infelices, porque sabían que cuando hizo una promesa la cumplió y dijo: voy a enviar a alguien más para que tome mi lugar, alguien como yo, otro consolador. No me gusta esa palabra consolador, me habla de chalecos de lana tejidos y cosas así, pero la palabra realmente significa estar junto a alguien que te apoya, alguien que te haga fuerte al estar contigo cuando estás en un aprieto. Es una hermosa palabra. Y Jesús dijo: les enviaré otro apoyo que se quedará con ustedes. Y la palabra otro en griego, hay dos palabras en griego para otro. Uno significa otro de un tipo diferente y otro significa otro exactamente del mismo tipo. Y cuando Jesús prometió otro consolador, quiso decir alguien del mismo tipo que yo. Y eso es lo que es el Espíritu Santo. De modo que aunque Jesús los dejó y se fue al cielo, ellos no se sintieron infelices, no derramaron lágrimas, porque tenían su promesa de otro sustituto que estaría con ellos todo el tiempo y que sería el otro yo de Jesús, si se quiere, como Jesús para ellos. Y cuando el Espíritu Santo te llena, sientes como si Jesús te estuviese llenando, porque es el Espíritu de Jesús. Es otro consolador, otro recurso que se mantiene a tu lado. Mañana vendremos a la ascensión y hablaremos sobre el significado de eso. Pero aún así estoy con las apariciones de la resurrección. Ahora permítanme pasar a lo que yo llamo la evidencia de la resurrección. He estado hablando de la secuencia de eventos para mostrar lo que realmente sucedió. Y noten que Jesús nunca se apareció a sus enemigos. Nunca se apareció a Poncio Pilato. Nunca se apareció a Anás y Caifás. Y aunque oyeron que había resucitado, nunca se les dio ninguna prueba. Jesús no da pruebas a los incrédulos. Da pruebas a los que están comprometidos con Él. Y sabemos que Jesús está vivo, nos lo ha demostrado. Pero eso no lo hace al mundo. Primero deben venir por fe y creer que Él realmente existe y que realmente está vivo, y luego se lo demostrará. Y esa fue su cuidadosa selección. Se apareció a los discípulos, a dos parientes en el camino a Emaús, que claramente esperaban que Él fuera el Redentor de Israel. Se apareció a 500 personas a la vez y dice que incluso entonces algunos de ellos no creyeron. Tal vez algunos detrás de la multitud no se acercaron lo suficiente y pensaron que estaban viendo cosas o que era alguien más. Pero se apareció a 500 hermanos a la vez y tal vez, y así algunos todavía no lo creyeron. Pero ahora sigamos adelante. Estamos en una situación diferente. No tenemos pruebas físicas de que Él no se ha comido nuestra cena, no nos ha dicho: ven y mete el dedo en mis manos. Y por eso le dijo a Tomás el que duda: bienaventurados los que no han visto y sin embargo han creído. Y estamos en esa categoría. Nunca vimos, no tenemos pruebas. Entonces, ¿qué evidencia podemos presentar a un mundo que no cree? ¿Podemos presentar alguna? La respuesta es sí. Podemos, pero no es evidencia científica. La evidencia científica depende de dos cosas: que el observador esté presente cuando sucede y que se pueda reproducir ese evento en el laboratorio. Ningún científico estuvo presente en la resurrección y ellos nunca han podido resucitar a alguien. Así que
no podemos darles evidencia científica. Se dan cuenta nuevamente de que los incrédulos dicen que Jesús está muerto, pero no pueden mostrar el cuerpo, el cadáver, y los creyentes dicen que ha resucitado y tampoco podemos mostrar el cuerpo vivo. Parece un punto muerto, ¿verdad? Pero hay evidencia que podemos mostrar y se llama evidencia legal. Cada vez que un tribunal de justicia se reúne con un jurado y un juez, la evidencia legal es la única evidencia que tenemos. Y cada tribunal, el juez de la ley, tiene que decir si ocurrió o no un delito. Si el hombre que está en el banquillo es inocente o culpable. Y lo hacen basándose en pruebas legales. Ninguno de los miembros del jurado estaba presente cuando ocurrió el asesinato. El juez no estaba presente. Nadie estaba presente. Tienen que descubrir si realmente sucedió. Y eso puede llevar días en un tribunal de justicia. Y la evidencia que se presenta en un tribunal de justicia para probar más allá de toda duda razonable que ha ocurrido un asesinato es de uno de estos dos tipos. Por testimonio de un testigo ocular, alguien que vio suceder las cosas, o por evidencia circunstancial. No se vio lo que sucedió, pero vio cosas que apuntan al hecho de que sucedió. Y si no tienes el testimonio de un testigo ocular, tienes que acumular evidencia circunstancial, acumulativa, y puedes construir un caso para un asesinato que tuvo lugar, incluso si el cuerpo no está y nadie lo vio. Se llama evidencia circunstancial. Y si se puede presentar suficiente de eso, el caso se decide y la persona culpable es declarada culpable. La frase clave está más allá de la duda razonable. En el caso de la resurrección de Jesús, primero tenemos el testimonio de testigos oculares. 5. Tenemos a los 4 apóstoles en su evangelio y tenemos a Pablo. Pablo fue el primero en dar el relato de testigo ocular sobre Jesús resucitado, y 4 lo describieron después: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y su evidencia de testimonio de testigos oculares es terriblemente convincente. Les diré por qué. Cuando 5 personas han visto algo y lo describen después, su descripción no concuerda, porque cada uno de ellos lo ha visto de manera diferente. Y esa es evidencia de que realmente lo vieron. Si todos dan un relato idéntico, sabes que lo han inventado. Pero cuando el relato varía, sabes que realmente lo vieron. Por ejemplo, supongamos que el tribunal estaba examinando un automóvil, un accidente automovilístico en la calle, y se llaman diferentes personas para decir lo que vieron. Y uno va a decir, bueno, vi un perro cruzar la carretera corriendo, y el auto se desvió para evitar el perro y chocó contra otro auto. Otro testigo dirá que había 2 perros persiguiéndose entre sí a través de la carretera. Bueno, aquí aparece una discrepancia. ¿Hay 2 perros o un perro? La respuesta fue que eran 2, pero una persona solo vio 1. Y luego, ¿cuál era el color del auto? Bueno, uno dijo que era una especie de color azul, y el otro dice que era de color verdoso, y el auto probablemente era turquesa, y uno lo vio verde y el otro azul. Entonces, cuando escuchas esas ligeras discrepancias entre los testimonios de los testigos, sabes que están hablando por sí mismos y no inventaron la historia. Esas pequeñas discrepancias dan un testimonio genuino de los testigos. Entonces, uno de los evangelios dice que había un ángel en la tumba, y un evangelio dice que había 2, uno dentro y otro fuera.
Lo que demuestra que están dando un testimonio por separado, un testimonio de testigos oculares, porque uno solo vio uno de los ángeles y el otro vio a los dos. ¿Me siguen en esto? Significa que tienes testimonios genuinos de testigos presenciales cuando no están 100% de acuerdo entre sí. Cuando están de acuerdo entre sí en cada detalle, sabes que lo han inventado. Que han estado de acuerdo unos a otros en una historia. Y ese es el caso en la Biblia. Existen esas discrepancias en el testimonio de los testigos oculares entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son exactamente el tipo de discrepancias que van a encontrar con el testimonio de un testigo ocular. Y para mí es solamente una prueba adicional de que tenemos evidencia de testigos presenciales, de primera mano. Pero nosotros no fuimos testigos presenciales. Tenemos evidencia circunstancial. ¿Qué queremos decir con eso? Imaginen que el caso es un caso de asesinato y un hombre tiró a su mujer de un acantilado. Eso es lo que se le acusa. Pero nadie lo vio hacerlo, así que ahora tenemos que buscar evidencia circunstancial. ¿Qué tipo de evidencia lo condenaría? Bueno, primero un testigo ocular que dice, bueno, lo vi caminando con su esposa por la cima del acantilado y luego lo vi regresar solo. Eso no es una prueba, pero es evidencia circunstancial. Y luego descubrieron que el hombre tenía 2 boletos de avión para ir a otro país y que tenía un amante e iba a llevarla a otro país. Nuevamente, eso no prueba que haya asesinado a su esposa, pero es evidencia circunstancial de que tenía una razón para eso. Luego descubrimos cartas escritas por este hombre a su amante sobre su esposa, diciendo: acabo de contratarnos un seguro de vida para que tengamos suficiente para vivir. Eso no prueba nada, pero si lo sumamos todo, a todas las demás pruebas circunstanciales, el caso se está acumulando, ¿no es así? Y se puede construir un caso sólido sobre ese tipo de evidencia sin tener un cuerpo y sin que nadie haya visto lo ocurrido. Pero un jurado puede decidir, más allá de toda duda razonable, que él lo hizo y recibe una inyección como resultado. Ahora, ese es el tipo de evidencia que tenemos. Tomemos algunas de las pruebas circunstanciales para la primera resurrección de Jesús. Los judíos primero cambiaron su día de adoración del sábado al domingo. Eso es inaudito. Es como persuadir a un musulmán a cambiar del viernes al sábado, o a un cristiano del domingo al lunes. No tiene precedentes. Pero el hecho es que los judíos comenzaron a adorar a Dios en domingo, y eso es el primer día laboral de la semana judía. Una vez, como broma, un domingo de Pascua, anuncié a la iglesia en Inglaterra que habíamos tenido una larga discusión con los ancianos y habíamos decidido trasladar nuestro culto al lunes. Y les dije, porque es lunes y es un día laboral, hemos decidido hacer el servicio a la mañana a las 6 de la mañana y el servicio de la tarde a las 7 de la tarde. Y logré mantener la cara seria. Y me creyeron. Y empezaron a pensar, bueno, ¿cómo voy a encajar eso en mi programa doméstico? Bueno, soy un poco bromista. ¿Saben lo que hicieron para vengarse? No pusieron un reloj en el púlpito, pusieron un calendario para decirme cuándo terminaba el domingo. Mi esposa me dice, en términos generales, David, hablas. Bueno, pueden pensar en eso. Para los judíos, cambiar su día de adoración de sábado a domingo, el primer día hábil de la semana, y reunirse más temprano y más tarde, porque era un día de trabajo, es inaudito. Algo sin precedentes. Tiene que haber sucedido algo para ese cambio.
Tomen otra evidencia circunstancial. Aquí hay un grupo de seguidores de Jesús escondidos detrás de puertas cerradas, asustados por sus vidas, y semanas después están en las calles acusando a la gente de matar a su Salvador. ¿Cómo se explica un cambio tan extraordinario? Algo ha sucedido que los ha convertido de cobardes en valientes, que están arriesgando sus vidas acusando públicamente a los asesinos de Jesús. Tienes que explicar eso. Es otra pieza de evidencia circunstancial. Si la resurrección no es cierta y es un fraude, ¿cómo se explica que 2000 años después y 1500 millones de personas después crean que es verdad? Es mucha gente para engañar, mucha gente para dejarse engañar. Y sin embargo, la mayoría de la población de este mundo, al menos abierta y nominalmente, cree que Jesús resucitó de entre los muertos. Evidencia circunstancial. Y luego cada vez que hay sanidad en el nombre de Jesús, eso se suma a una buena evidencia circunstancial. Y muchas personas han sido sanadas de enfermedades incurables en el nombre de Jesús. Eso es evidencia circunstancial. Y todo comienza a sumar, ¿no es así? Puedo continuar y brindarles alrededor de una docena de ítems, de elementos de evidencia circunstancial que convencerían a cualquier jurado del mundo de que Jesús está vivo. Y esta es una de las razones por las que más personas en la profesión jurídica que cualquier otra profesión se han convertido en cristianos. Tengo un libro en casa que se llama Abogados que creen en Jesús, y es porque entienden la evidencia circunstancial y con una mente abierta, más abogados se han convertido en cristianos que cualquier otra profesión, porque están convencidos por examinar la evidencia. Y hubo dos profesores de derecho en Oxford que decidieron probar que Jesús estaba muerto y así acabar con el cristianismo de una vez por todas. Y ese fue en el año 1921. Y al principio de las vacaciones de verano, se separaron cada uno para examinar la evidencia y probar que Jesús no resucitó de entre los muertos. Y estos eran profesores inteligentes y se pusieron por separado para las vacaciones de verano lograr este cometido. Cuando se volvieron a encontrar al comienzo del siguiente semestre, uno de los profesores le dijo al otro: me da mucha vergüenza decirte esto porque estoy convencido de que resucitó de entre los muertos. Y el otro profesor le dijo: no sabes lo aliviado que me siento al escucharte decir eso, porque miré la evidencia y me convencí. Y los dos se juntaron en 1921 y escribieron un libro para probar que Jesús resucitó de entre los muertos, sobre la evidencia circunstancial y el testimonio de los testigos oculares que ahora creían. Había otro hombre llamado Frank Morrison, y era abogado, y escribió un libro llamado ¿Quién movió la piedra? ¿Alguien leyó el libro aquí? Creo que debieron haberlo hecho, sí. Bueno, consigan ese libro porque él escribió ese libro para probar que Jesús estaba muerto y no resucitó. Y no pasó más de un capítulo y él explica en ese libro que tuvo que escribir un libro totalmente diferente como abogado y ahora estaba convencido por la evidencia de que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Por qué entonces el mundo entero no cree en la evidencia? Les voy a decir por qué. Porque no quieren. Porque si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces tenía razón. No estaba equivocado, era inocente, no culpable. Y sobre todo, si creen que Jesús resucitó de los muertos, vas a tener que cambiar tu vida. Vas a tener que escuchar lo que dice. Vas a tener que creer lo que dijo. Y la vida se te va a hacer muy diferente. Y por lo tanto el mundo tiene prejuicios contra la evidencia de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y es muy, muy difícil persuadirlos a mirar la evidencia de manera imparcial. No quieren hacerlo. Pero saben, descubrí que
no es la evidencia lo que realmente funciona. Es una experiencia del Jesús resucitado. Eso funciona. Puedes tener toda la evidencia del mundo y aún así no ganar tu argumento. Si alguien no quiere creer, pero cuando ese alguien quiere creer, puede tener una experiencia de Jesús resucitado. No necesitarán convencerlos después de eso. Han tenido una prueba del Señor mismo. Y de eso vamos a hablar mañana a primera hora. La primera charla es sobre la resurrección y su significado y su valor y lo que significa para nosotros. Y lo que luego en la segunda charla vamos a hablar sobre su ascensión al cielo y la característica inusual de que Jesús no dejó este mundo hasta casi 2 meses después de su muerte, lo cual es algo bastante inusual. La mayoría de las personas abandonan el mundo tan pronto como mueren, pero a él le tomó 2 meses. Y la otra cosa inusual es que cuando dejó este mundo, se llevó su cuerpo. Nadie más lo hace. Dejan su cuerpo atrás. Así que estamos con cosas maravillosas mañana por la mañana. Y nos vamos a ver entonces. Gracias. Ustedes han estado escuchando a David Pawson. Otras charlas de David Pawson se pueden descargar de forma gratuita desde sus sitios web davidpawson.org o davidpawson.co.uk. Gracias por escuchar.